Muy bien, vamos a avanzar entonces con este denominado ahora Evangelio del Convencimiento. Algunos lo llaman el Evangelio de la Felicidad. Y antes de profundizar más en esto, yo nada más quiero dejar algunos conceptos claros. Este Evangelio del Convencimiento es, digámoslo así, una rama que se desprende del Evangelio de la prosperidad. En su nombre lo dice, ¿verdad? Es una manera de proclamar el Evangelio intentando convencer a las personas. Para convencerlas, pues vienen un chorro de ofrecimientos, ¿no? Felicidad, salud, tus finanzas se enderezan, no te van a robar, etcétera. Y entonces, si nosotros tomamos como punto de partida el Evangelio de la prosperidad, vamos a encontrar que entonces el Evangelio del convencimiento pudiera ser una rama que se desprende de él, mientras que el Evangelio de la prosperidad es algo proclamado como un estilo de vida. El Evangelio de convencimiento es como la proclamación o la invitación, ¿verdad? A caminar en ese estilo de vida. Entonces vamos a entrar al primer punto específicamente. ¿Qué es el Evangelio del convencimiento? Como lo dije ahorita, su nombre lo dice. El Evangelio del convencimiento es el intento, perdón que lo repita otra vez, de convencer a las personas a que reciban a Cristo. Al convencer a las personas que reciban a Cristo, se pretende tener una proclamación que obviamente, perdón que lo repita de nuevo, los convenza de que les conviene recibir a Cristo, que Cristo va a resolver sus problemas, que Cristo los va a hacer felices, que su vida va a mejorar si ellos reciben a Cristo. Y el Evangelio del convencimiento básicamente es presentar a un Cristo resuelve problemas, ¿me explico? Y todos de alguna manera hemos escuchado o proclamado una verdad como esta, y realmente Jesús no se presentó a nosotros como un Cristo resuelve problemas, se presentó a nosotros como un Salvador, ¿verdad? Como un miembro de la Trinidad, como Dios mismo. Y hay una realidad que nosotros debemos de ir enfrentando dentro de todo este concepto, y es esta. La realidad que nosotros vivimos como cristianos en el cuerpo de Cristo es que notamos que hay un grupo de personas, o hay personas en el cuerpo que han fallado en abandonar la iniquidad, han fallado en sus vidas en mantenerse en lo que nosotros decimos santidad. Ustedes a lo mejor conocen a alguien, al primo de un amigo, claro, que ha batallado. A lo mejor algunos de ustedes han batallado. ¿A qué me refiero con batallar? A que en ningún momento, desde el momento en que tú, entre comillas, pudiste haber sido cristiano, has podido abandonar el pecado. Quienes están atorados en el pecado y no pueden dejarlo, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar la pornografía, no pueden dejar esos rasgos negativos y están frustrados porque quieren vivir la fe y no pueden. Este tipo de personas no lo logran hacer por la simple y sencilla razón de que no han nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, nuestra naturaleza cambia y la vida no es color de rosa. Aún hay invitación al pecado y hay pecado después de la salvación. Pero nacer de nuevo nos da una pauta totalmente de una transformación de nuestro corazón, de nuestra naturaleza. Se acerca un hombre religioso, le dice a Jesús: ¿cómo debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Nicodemo específicamente. Jesús le explica, ¿verdad? No puede nadie entrar al reino si no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver con esa transformación del corazón. Entonces, estas personas, ¿verdad? En las congregaciones, en el cuerpo, que están frustradas con esto, no pueden vencer el pecado porque la realidad de las cosas es que son falsos convertidos. Los convencieron de que Cristo les arreglaría su vida y como están convencidos, nos hemos brincado la parte del arrepentimiento. Y al brincarnos la parte del arrepentimiento, no hay confrontación del pecado. Por lo tanto, es una conveniencia, es una sociedad. Yo doy algo y recibo algo a cambio. Y sin arrepentimiento no hay transformación del corazón. Entonces, estas personas que realmente son inconversas están ahí sufriendo, están ahí batallando. Cuando se les presentó el Evangelio, no quiero que nadie se vaya a ofender con estos conceptos que yo voy a utilizar. Si ustedes ya han estado tiempo en la congregación, saben cuál es nuestro corazón, cuál es nuestro celo por la verdad, y que de ninguna manera pretendemos ofender a alguien, pero tenemos que pararnos en una realidad.
La verdad tiene una naturaleza confrontacional, ¿no es cierto? Súbase a la báscula y vas a ver de qué estoy hablando, ¿verdad? Vaya, hágase un examen médico, hágase un perfil sano y usted va a saber de qué estoy hablando. ¿Me explico? Vaya con su suegra y su suegra le va a decir la verdad. Vea su declaración de impuestos, vea su estado de cuenta de la tarjeta de crédito y ese estado de cuenta nos va a decir la verdad y ninguna de estas verdades son cómodas. La verdad confronta por naturaleza. Entonces la idea es que nosotros podamos avanzar en un evangelio puro. Entonces, a estas personas que no han nacido de nuevo, como les he comentado, están en las iglesias, les dijeron que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas y les convencieron de que la mejor opción para sus vidas era Cristo. Y como la mejor opción para sus vidas es Cristo, pues digo, entonces el evangelio se vuelve irresistible. Ha venido esa tentación de diluir el mensaje y hacerlo un poco más aceptable. Hemos querido cargar el evangelismo en nuestros hombros y decir, tenemos que convertir a nuestros familiares, tenemos que convertir a las personas. Y en ninguna parte de la escritura el Señor nos dice, id y convertid a las personas. Nos dice, id y predicad, ¿qué? Es un mensaje, tú vas y pones el mensaje, la respuesta está en la persona, el que responde favorablemente se le toma en un discipulado. Pero a continuación yo quisiera presentar 4 razones por las cuales esta proclamación de este estilo de evangelio son incorrectas a la luz de las escrituras. Y la primera de ellas es esta: los números evangelásticos y los resultados del evangelio de convencimiento son incongruentes. Números evangelásticos es un chiste local para aquellos que ya hemos caminado un poquito más, porque cuando se trata de eventos de evangelismo, de cruzadas y todo, estiramos los números bien sabrosos, ¿no es cierto? Hacen una iglesia, un evento de alcance, un desayuno de hombres, por ejemplo, hacen el llamado, pasan 3 chícharos al frente y luego pues pasan como 8 consejeros detrás de ellos y luego pasan los sugieres y luego los panderistas y a la hora el pastor pregunta, no pastor, yo fácil vi entre 40, 70 ahí convertidos, ¿quién quita y le pegamos al 120? Y son números evangelásticos, entonces es como tipo sarcasmo, chiste local. Pero los números del evangelismo, a través de esta proclamación del evangelio del convencimiento, son incongruentes. Cuando nosotros vemos evangelistas que presentan cifras de 1 millón de personas convertidos, en el 2007 una denominación reportó 2,5 millones de decisiones por Cristo en el área que estaban ellos teniendo sus cruzadas. Ha habido organizaciones internacionales que reportan cerca de 45 millones de convertidos en un lapso de 6 años. Y entonces ustedes me preguntan a mí, ¿estás diciendo que no es cierto? Yo no sé si es cierto o no es cierto. Yo solo sé una cosa: que estas cifras de 45 millones de convertidos son incongruentes a la realidad del crecimiento que nosotros vemos en nuestras iglesias. ¿Me explico? Si en la región de México, en estas áreas, viniera este número de convertidos, nosotros tendríamos que hacer de perdida 4 veces más lo que somos ahorita. Entonces la realidad del número evangelástico, ¿verdad?, de la proclamación de pasa al frente y di una oración y toda tu vida será maravillosa o serás salvo con solo decir una oración, sin arrepentimiento, produce ciertos resultados los cuales son incongruentes a la hora de tener discípulos fieles. Entonces no refleja realmente lo que se está promoviendo. Muchos de estos denominados cristianos, ¿verdad?, han fallado en abandonar la pornografía. Están atrapados en los juegos de azar, viven en unión libre, son personas que aprueban el aborto, son inconsistentes en congregarse, vienen unos sí y luego 5 no, están sufriendo, agonizando todo el tiempo porque encuentran una ley o unos principios bíblicos que en sus fuerzas no pueden cumplir. Entonces encontramos que este estilo de proclamación del evangelio no solo es incorrecto a la luz de las escrituras, es ineficaz. Es ineficaz porque la realidad es que todos los que hemos progresado, que realmente hemos avanzado por la gracia de Dios, tuvimos que entrar por una puerta que se llamaba arrepentimiento y fe. Y sin entrar por esta puerta, ¿verdad?, pues pudieran no ser personas que genuinamente se han convertido. Entonces la realidad es que la iglesia moderna se queda corta en comparación a la iglesia del primer siglo. Efectivamente no tenemos el poder en el que estos hombres caminaron.
Porque no proclamamos las verdades que estos hombres proclamaron. No enseñamos la doctrina como estos hombres las enseñaron. No nos congregamos como estos hombres se congregaron. Ellos se juntaban en casas con alegría y sencillez de corazón a aprender. Y hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros no hemos logrado que esta humilde congregación esté toda en grupos en casa. Es un desafío hacer que ustedes estén en un grupo en casa. ¿Me explico? Entonces, a la hora del resultado que queremos ver, las conversiones que el libro de los Hechos nos presenta, claro que nosotros nos estamos quedando cortos, porque nuestro comportamiento a la luz de este evangelio de las Escrituras termina siendo un tanto diferente. Entonces, el evangelio del convencimiento, ¿verdad?, se presenta a las personas como una manera de escapar de sus problemas. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos quiénes quieren escapar de sus problemas, yo diría 100% de las personas dicen: yo quiero huir de mis problemas. Pero en lugar de proclamar un evangelio de escape de problemas, lo que realmente nosotros tenemos que hacer es proclamar un evangelio de buenas noticias. Estamos fritos, estamos acabados por el pecado, pero hay buenas noticias. En Jesús hay perdón, en Jesús hay vida eterna. Tenemos que proclamar las buenas noticias que podemos ser librados de la ira venidera. No es proclamar una vida feliz. Cuando la persona dice: yo acepto una vida feliz, no está entendiendo realmente la gracia que se le presenta en decir: puedo ser librado de la ira venidera. Encontramos en las Escrituras pasajes como este en los que Jesús, frente a las personas, les dice: nunca os conocí. A tantos que están en las iglesias por tantos años, el Señor les va a decir: nunca les conocí, hacedores de maldad. Porque estar en una iglesia no necesariamente es salvo. Número 2, la proclamación de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida es realmente una mentira. Proclamar que Dios va a resolver tus problemas con solo recibirle, con hacer una oración, es realmente un engaño, porque promete algo que es incongruente con lo que realmente nosotros vivimos. Básicamente estamos estafando a las personas y nos han estafado algunos de nosotros. Porque mira, piensa en esto: está una persona en la calle o algún familiar de X persona, y luego llegan y le presentan este evangelio, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Acepta a Cristo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Déjeme hacer un paréntesis. Apocalipsis 3:20. La mención de que Cristo está tocando la puerta del corazón es un versículo utilizado fuera de contexto. Si ustedes van al contexto general, se van a dar cuenta que Apocalipsis 3:20 está en medio de un mensaje a la Odisea. Cristo está hablando a una iglesia tibia, a una iglesia materialista que ha dejado a Cristo fuera, y Cristo está diciendo: arrepiéntanse, estoy tocando la puerta de sus corazones, porque yo soy el centro de todo, la doctrina, la verdad, todo lo que ustedes puedan tener o vivir. Cristo está hablando a la iglesia. Entonces, decir que Cristo está tocando la puerta de los corazones hace ver como si los pecadores que van directo al infierno le estuvieran haciendo un favor a Cristo. Tener frío, ábrele la puerta. No, perdonen el sarcasmo. Y es incorrecto. Entonces, bueno, regresamos al ejemplo. Le están compartiendo. Le dicen que tiene un plan maravilloso Dios para su vida, que Cristo está tocando la puerta de su corazón, y luego esta persona dice: bueno, pues suena muy bien, yo quiero huir de mis problemas. Recibe, entre comillas, a Cristo, hace la oración, pasó al frente, pero luego después se está congregando y está en la iglesia, y al final el pastor predica tal vez un mensaje como este. Y luego al final del servicio el pastor dice: mis hermanos, pues qué bueno que vinieron, Dios los bendiga. Antes de irnos, mis hermanos, hay algunas situaciones por las que tenemos que orar porque son apremiantes. La familia fulana de tal, ¿se acuerdan que habíamos estado orando que le secuestraron un hijo? Pues lo encontraron muerto en una zanja. Necesitamos que el Señor les consuele. ¿Se acuerdan de la hermana fulana de tal que estuvimos orando por ella? Sí, le confirmaron que tiene cáncer en el páncreas y le dan cierto número de tiempo de vida. Y la familia Juanetes allá, pues está refundida en deudas, ¿verdad? Le están embargando su casa después de 3 tarjetas de crédito. Coppel y la tarjeta de ahí de Sams los han acabado, están en la ruina. Se fueron a Disney y se acabaron lo último que quedaba en su tarjeta de crédito y están en la vil miseria, mis hermanos. Vamos a orar por ellos. ¿Me están siguiendo lo que estamos hablando? Proclamamos un evangelio de que acepta a Cristo y todo será hermoso,
Y la realidad que vivimos es aflicciones. Aflicciones que a lo mejor no son todo el evangelio. Yo estoy de acuerdo con esto. Hay felicidad, pero no es lo mismo la felicidad que promete el evangelio del convencimiento al gozo de la salvación. El gozo de haber sido perdonados. Ese primer amor, cómo lo hemos disfrutado. Pero no lo hicimos, o no se debe de hacer buscando una vez más la bendición o el beneficio, sino reconociendo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo y que Jesús vino para darnos vida eterna. Entonces, la vida real está llena de felicidad, sí. La vida real está llena de problemas también. Y muchas de las veces vienen padecimientos y enfermedades y problemas que nosotros debemos superar y podemos superar por la fe en Jesucristo, con nuestra fe en el Señor. Pero este proceso de superar estas adversidades, de avanzar en la vida, no va a venir sin dolor, no va a venir sin dificultad. Y este dolor y esta dificultad a través de la fe en Jesucristo van a producir en nosotros carácter. Sin estas pruebas no tendríamos el poco carácter que tenemos similar al del Señor. Sin estas dificultades no conoceríamos a Cristo de la manera tan profunda en que le hemos conocido. Todo aquel que está en la fe en Jesucristo, ha nacido de nuevo, está en el Señor y ha pasado por momentos de tribulación, ha encontrado dos cosas: su carácter ha sido transformado y ha conocido a Jesús de una manera en que no lo había conocido antes. Sin fe es imposible agradar al Señor. De manera que la fe es como el vagón que va por enfrente del tren. Es por la fe que nos sostenemos. Es por la fe que entramos a la puerta de la salvación. Porque de otra manera, si no pasamos por este proceso, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Es lo primero que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué Dios permite que mi hijo se muera? ¿Por qué Dios permite que venga el cáncer? ¿Por qué, si Dios es bueno, pasa esto? Porque intentamos ver el reino de los cielos a través de los lentes de lo terrenal, en vez de ver lo terrenal a través de los lentes de la fe. ¿Me logro explicar? Número 3, el evangelio del convencimiento promete una vida... el evangelio del convencimiento que promete una vida maravillosa no es bíblico. Mismo reto de la semana pasada. Tratemos de encontrar en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, alguna proclamación con palabras como estas o que lo insinúe, sin que tomemos un versículo y lo transgiversemos fuera de contexto. Tratemos de encontrar una proclamación en donde Jesús o los apóstoles les estén diciendo: acercaos porque tengo un plan maravilloso para ustedes. Jesús nunca dijo tal cosa. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el día de Pentecostés, como hemos leído ese capítulo 2 de Hechos, Jesús dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No existe, o al menos yo no lo he encontrado, de ver así. Y en buen plan lancemos ese desafío. Lean nuevamente su Biblia, el Nuevo Testamento. Tomen este reto. Si algunos de ustedes han estado en shock o en crisis por estos mensajes, mínimo den el beneficio de la duda. Empiecen una búsqueda. Biblia, cuaderno, pluma, tiempo de lectura. Señor, guíame a tu verdad. Empecemos a leer nuevamente el Nuevo Testamento y vamos a encontrar qué es lo que las Escrituras nos dicen. Y lo que vamos a encontrar es que Jesús ha proclamado un evangelio de fe y de arrepentimiento. Y vamos a encontrar que el evangelio en ninguna parte promete una vida hermosa aquí en la tierra. El evangelio que Jesús proclamó promete una vida hermosa en lo eterno. En pantalla aparece Juan 15:20. La escritura, el Señor hablando, dice: acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hechos 14:22. Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios. Las tribulaciones no son necesarias para la salvación. La salvación se obtiene por fe, por gracia, en arrepentimiento. Es un regalo gratuito. Pero una vez que estamos en la fe de Jesucristo, vamos a pasar por varias cosas inevitablemente, y solamente aquellos que sean verdaderamente salvos van a poder permanecer y llegar al reino de los cielos. Número 4. La cuarta razón por qué el evangelio del convencimiento no es una proclamación correcta es esta: el evangelio del convencimiento tiene mucha competencia. Si nosotros vamos a proclamar un evangelio que promete felicidad, ponemos aquí el evangelio y tenemos a este nivel y no va. Televentas, internet, televisión, no, olvídate, quédensele viendo un rato. Los tenis esos maravillosos y las dietas que prometen, el aparato que masajea pies, la escena blanco y negro, ¿verdad? De veras me chocan. Hay una persona toda frustrada y luego agarra el producto y un tipo así, ¿verdad? Tipo Thor, y acá utilizando el aparato y ahí estás comprándolo. Y no te promete felicidad. La psicología positiva del desarrollo de tu potencial te lleva a la felicidad. La nueva tendencia a la superación personal te va a dar un chorro de claves y todo para encontrar la felicidad en la vida. Mira, Cosmopolitan, vanidades, bien que las compran, no se hagan, todavía no han nacido de nuevo. 14 tips para quien se quede felicidad, y encuentra al tipo ideal, y ya, un tipo con cuadritos ahí que se los pintaron ahí con el Photoshop. Los testigos de Jehová prometen la solución de problemas y la felicidad. El budismo se proclama a sí mismo como el único camino a la felicidad. Y nuestro acérrimo rival, Disneyland. Estamos hablando ya de gigantes. Disneyland es el único que promete y cumple la felicidad. Yo lo viví por los 2 días que estuve ahí, uno en ¿cómo se llama? El parque clásico, y el otro, el más chidota. Y no, olvídense, se me olvidaron las riumas, las rodillas no me crujían. De veras, por 2 días fui verdaderamente feliz. No, de veras, ahí en la montaña Goofy, a todo lo que da, 3 horas de fila para tomarme una foto con Mickey. Señores, por favor, hasta 3 días esperando, no le hace. Mientras estés gastando dinero en el parque, estás súper feliz. Llegas al establecimiento, tienes sed, $15 la Coca-Cola, deme 4. Y otra para mi amigo, se ve que tiene sed. Y después duré 3 años pagando la tarjeta de crédito que usé para ir a Disney. Vinieron las aflicciones de la vida, mis hermanos. Disney promete felicidad y lo cumple. Pero hay una sola categoría en la que el evangelio no tiene competencia alguna. Y es en la promesa que hay de tener un corazón transformado. Nada en este mundo, ninguna religión, ninguna psicología o parapsicología o producto o empresa, nada ni nadie puede ofrecer y prometer que a través de la fe en Jesucristo podemos nacer de nuevo y tener un nuevo corazón, empezar de nuevo y tener cuentas en ceros delante del Señor, ser justificados, ser transformados, quitarse el corazón de piedra en las personas, poner un corazón de carne. El Señor ha dicho: pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Nada promete esto más que el evangelio. Nada promete el perdón de pecados más que el evangelio. Nada promete la vida eterna y lo cumple más que el evangelio. Esto es una garantía y es la única categoría en la que el evangelio no tiene ningún tipo de competencia. Entonces, piensa en esto. Todo lo bueno que tú piensas que Dios tiene para tu vida, porque les quiero crear el balance. Claro que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Sí lo saben. Los salmos dicen que desmayaría, dice el salmista, si no vieran la benevolencia, la bondad de Dios en esta tierra. Y claro que hemos visto la bondad de Dios. ¿Alguien de ustedes puede decir al día de hoy: Dios es bueno? Yo lo puedo decir. ¿Alguien de ustedes después de Cristo ha sido feliz? Yo he sido feliz, ¿verdad? No todo el tiempo, pero he encontrado mi felicidad en Jesús. ¿Me explico? No en un trato con Jesús.
Entonces pensemos en esto. Todo lo bueno que tú piensas que Dios pudiera tener para tu vida en esta tierra está del otro lado del arrepentimiento. Después de arrepentirte de la forma en cómo tratas a tu esposa y la empiezas a tratar bien, créeme que vas a ver la benevolencia del Señor. No, mi hermano, te va a ir muy bien, de veras, tortillas de harina, ¿verdad? Y no quiero ir más allá porque esta es una predicación familiar, pero te va a ir muy bien, ¿verdad? Si tú te arrepientes de estar gastando dinero en alcohol o en deudas y todo, y vives por los principios bíblicos, menos crédito, más ahorro, ¿verdad? Más sabiduría, invertir en las cosas que son necesidad, tratar de evitar los lujos innecesarios. Claro que tú vas a empezar a prosperar y avanzar, pero necesitas arrepentirte primero. Entonces el Señor nos ha presentado este evangelio. Pedro mismo, no estoy seguro si es Hechos 2:38 o 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos tiempos de refrigerio no vienen antes del arrepentimiento, vienen después del arrepentimiento. Cada categoría en tu vida en la que tú no solo te arrepientas para rendirte a Cristo para salvación, sino te arrepientas en la manera en cómo habías vivido, cada categoría vas a encontrar realmente la benevolencia de Dios en tu vida. Pero a veces la gracia de Dios es tan hermosa, brilla en un esplendor tan increíble, y el Señor nos colma de tantas bendiciones. El Señor no nos paga conforme a nuestros pecados. Tenemos actitudes terribles con otros en la fe o en la calle y todo, y el Señor no nos manda rayos ni choques eléctricos. La gracia de Dios hace ver la fe en Jesucristo como esplendorosa, pero es precisamente por su gracia. Me explico, no por la promesa específica de felicidad. Entonces entendamos que el evangelio es la respuesta a la humanidad, es la medicina para el corazón infectado que necesita ser curado, y efectivamente encontraremos felicidad, pero es en Cristo. Lo leímos semana pasada, lo citamos. El Señor Jesús está reclamando a la iglesia de la Odisea, le está diciendo: te crees rico, pero eres un miserable, pobre, ¿verdad? No tienes nada. Y les dice: compra de mí oro refinado. Encuentra en Jesús la riqueza de tu vida, para que cuando todo lo demás se haya desvanecido, sigas conservando el tesoro y el gozo y la paz. Y en estos momentos uno puede llegar a una conclusión: es posible tener gozo a pesar de estar en tribulaciones. Es posible tener paz a pesar de estar en momentos difíciles, porque esa es la forma correcta en cómo nosotros a través de la fe caminamos este evangelio. Entonces avancemos al siguiente punto. ¿Cuál es entonces el evangelio que Jesús proclamó? Número 1, es el evangelio que proclamó Jesús, como hemos dicho, es un evangelio de fe y arrepentimiento. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a leer 20-21 del libro de los Hechos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, ahí está, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la proclamación del evangelio de Jesucristo presenta primero la ley o los 10 mandamientos a los pecadores. Cuando tengan ahora su nuevo estudio del Nuevo Testamento, obsérvenlo. Ninguna forma que elimine el arrepentimiento puede producir los resultados que Dios ha establecido. Por alguna razón, el orden cronológico de la Biblia nos pone primero la ley y después la gracia. Jesús proclamó constantemente los mandamientos. Los 10 mandamientos son el espejo que nos dice quién realmente nosotros somos. Un ejemplo muy clásico es el joven rico. Llega este tipo y le dice al Señor pues ¿qué debe hacer para heredar vida eterna? El Señor le dice: obedece los mandamientos. Según él, era el único humano en la historia de la humanidad que podía cumplir los mandamientos de Dios sin Cristo. O sea, él era el papas fritas, ¿me explico? O sea, pongan al Capitán América, a Thor, al Chapulín Colorado, y este compa se los barría a todos, ¿ah?
Él no necesitaba a Cristo para cumplir la ley. Todos los mandamientos los cumplía. Y Jesús le dice, estoy parafraseando, pues, pruébamelo. Si me estás diciendo que no codicias nada, vende todo lo que tienes y sígueme. Se dio media vuelta y se fue, porque tenía idolatría al dinero y tenía codicia. No pudo. Jesús presentaba la ley, y las personas que reconocían su pecado a través de la ley podían encontrar la gracia en Jesús. Y cuando nosotros hacemos un estudio completo o profundo en esto, encontramos que el Señor dio la ley para que pudiéramos nosotros saber que hemos pecado. En pantalla aparece Romanos 3:20, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. El propósito de la ley es convencernos que estamos imposibilitados para alcanzar el estándar de Dios por nuestros propios méritos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? ¿Quiénes pecaron? ¿Y están destituidos de qué? Entonces el humano está en serios problemas y la ley hace esa función. Y cuando el humano está en esos problemas, encuentra en Jesús una respuesta y una esperanza. De manera que un final propósito de la ley es llevarnos a la necesidad de un Salvador. Dices, ahora ¿quién podrá ayudarme? Y entonces Jesús aparece en la escena. Mas el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo. Y continuáramos con pasajes como estos. En conclusión, la ley nos lleva a la necesidad de rendirnos a Cristo. Entonces, en lugar de convencer a las personas, haz una oración, recibe a Cristo, tu vida será genial. Lo que nosotros necesitamos es hacerlos conscientes de la crítica situación en la que están. Y alguien pudiera decir, es que eso es condenación, es que tú condenas a las personas. Y nosotros responderíamos, no podemos condenar a personas que ya están condenadas. Ya están condenadas. El Señor nos ha enviado a presentarles la verdad del Evangelio. Y el Evangelio se va a presentar con amor, con verdad, con misericordia, en ninguna manera condenación, porque la condenación ya es algo que está en las vidas de las personas. Nosotros tenemos que simplemente decirles que pueden ser libres de la ira venidera de Dios, del castigo eterno, del lloro y crujir de dientes, si pueden reconocer que han pecado y que pueden poner su fe en Jesucristo. Número 3, la correcta proclamación del evangelio de fe y de arrepentimiento va a producir los resultados que el Señor espera. Entonces dices, ¿cuáles son esos resultados? Número 1, ¿verdad? Los pecadores van a encontrar salvación. Los convertidos van a encontrar un alivio indescriptible en ser perdonados y se van a mostrar eternamente agradecidos. Y finalmente, no vamos a ser desilusionados por una promesa de total felicidad. Fíjense las palabras de este hombre, Ray Comfort, escribió en uno de sus libros. Dice, si no hemos puesto al Señor Jesucristo con la motivación correcta, es decir, para huir de la ira venidera, entonces, cuando venga la tribulación, cuando el vuelo se vuelva turbulento, cuando las circunstancias nos quemen, no nos enojaremos con Dios, ni perderemos nuestro gozo y nuestra paz. ¿Por qué habríamos de hacerlo? No vinimos a Cristo para tener un mejor nivel de vida, sino vinimos a Cristo para huir de la ira venidera. Cuando tú dices, acepto a Cristo, y mi vida va a ser de esta forma, y tu vida no es de esta forma, tú encuentras una desilusión con Dios, y inmediatamente viene el ¿por qué? Pero cuando tú dices, Señor, yo reconozco mi pecado, no me quiero ir al infierno, yo me arrepiento, yo viviré por ti, y viene la adversidad, es esa misma fe la que te sostiene, es esa misma fe en decir, bueno, en el mundo voy a tener aflicción, pero yo confío en que Cristo ha venido al mundo, tengo una esperanza en el cielo, y yo voy a mantenerme firme en la fe que es en Cristo Jesús. Número 4, la proclamación del evangelio
de fe en Jesucristo no elimina el sufrimiento, lo enfoca. Lo enfoca para nuestra santificación, lo enfoca para la transformación de nuestro carácter. Lo vuelvo a decir, la proclamación del evangelio de fe en Jesucristo no elimina el sufrimiento, lo enfoca para nuestra santificación y para la formación de nuestro carácter. Abran sus Biblias en 1 de Pedro 5:10. ¿Ya lo tienen ahí? 1 de Pedro 5:10. Síganme palabra a palabra y tengan en mente esto que estamos hablando. Fíjense bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Les voy a hacer una pregunta bien sencilla. El que la repruebe se sale. No se crean. ¿Cuándo viene la fortaleza de nuestras vidas, la firmeza, el establecimiento, la perfección? ¿Cuándo vienen? Después de los padecimientos. ¿Y qué es lo que nos hace superar esos padecimientos? Regrésate. La esperanza de eterna. Dice que nos llamó a su gloria eterna. Tú sabes que eres llamado a la gloria eterna. Vienen estos padecimientos y no vienen gratis. Son enfocados a que tú puedas ser transformado. 2 Corintios 4:17. Ahora ahí en sus Biblias. (4:17) dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué le llama la Escritura una leve tribulación momentánea? Fíjense bien, por difícil que esto sea y por horrendo que se oiga, el ejemplo de esta familia, ¿verdad? Que secuestraron a su hijo y lamentablemente estaba muerto. Si este muchacho rindió su vida a Cristo, pasó por un momento de dificultad. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una familia recuperarse de eso? Yo no lo sé. Pero si le tomara toda la vida, los siguientes 60 años, y tú los comparas, en la eternidad no hay números, pero vamos a ponerlos para entender. Tú comparas esos 60 años de dolor en una fe firme en Jesucristo con los millones y millones y millones de, entre comillas, años que vamos a pasar en el gozo del Señor, adorándole, conociéndole, extasiados en una felicidad completa y absoluta, con el brillo de la gloria de Dios delante de nosotros que nos deja plasmados. Claro que es una leve tribulación momentánea, pero cuando estamos en el momento, claro que vemos naturalmente lo que está aquí y va a requerir una fe cada vez más firme para poder salir adelante de situaciones tan difíciles como estas con una esperanza de vida eterna. Juan 16:33, Jesús hablando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y estas palabras que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, las estaba diciendo Jesús consciente de todo lo que estos hombres iban a pasar. De veras, estos hombres dejaron las redes, algunos de ellos, dejaron sus oficios y siguieron a Jesús y escucharon a Jesús, y Jesús les dijo: si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y el de ustedes que mira hacia atrás en el arado no es digno de mí. Y Jesús les dijo: ustedes pueden tomar la copa que yo he de beber, la crucifixión. Jesús le dijo a Pedro que pasaría por cosas terribles. Jesús sabía
lo voy a poner entre comillas, que estos pobres hombres iban a pasar por una vida de dolor, de sufrimiento, de necesidad. Y les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Les dice: volveré a ustedes. Les dice: hagan esto, prediquen el evangelio. Jesús les está diciendo. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué los discípulos de Jesús pasaron por las vidas que pasaron y murieron las muertes que tuvieron? No solo fue por su fe en la resurrección. Ellos soportaron una vida de dolor y de dificultad, y soportaron finalmente, después de una vida entre comillas horrible, soportaron muertes aún peores de lo que habían vivido, porque ellos tenían un objetivo y ellos tenían una esperanza, y su objetivo era la proclamación del evangelio de Jesús. Su objetivo era decir: si tengo este tiempo de vida, tengo una sola bala y la voy a quemar de tal manera que mi Señor Jesucristo sea glorificado. Si Él dio su sangre y su vida en la cruz, yo mínimo tengo que dar una vida de esfuerzo para agradarlo a Él. Su objetivo era el evangelio de Cristo. De manera que ellos ponen el evangelio aquí y su dolor aquí. Y por eso pudieron vivir estas vidas. Ellos tenían una esperanza de decir: estamos aquí para vida eterna. Si el Señor resucitó entre los muertos, no lo vimos, Pedro, Santiago, Bartolomé, no lo viste. Sí lo vi. Resucitaremos en el día postrero. Claro que hay vida eterna. Si la muerte no lo pudo detener, Él va a venir ciertísimamente por nosotros. Prosigamos. Sin este objetivo en tu vida, sin que el evangelio de Jesucristo en tu estándar sea una causa más grande que tú mismo, bajaremos la mirada, nos enfocaremos en los problemas van a afectar nuestra fe, nuestra manera de ver a Dios, nos vamos a desanimar, nos vamos a alejar de la fe, y sabrá el Señor cuántas cosas más. Estos hombres vivieron sufrimiento y murieron terriblemente, porque entendían con claridad el llamado que Jesús les ha hecho. Y en ningún momento Jesús le ofreció a ninguno de estos felicidad completa en la tierra. Felipe, crucificado en lo que ahora es Turquía en el 54 después de Cristo. Mateo, decapitado en Etiopía en el 54 después de Cristo. Bernabé, quemado vivo en la hoguera en Chipre en el 64 después de Cristo. Marcos, escritor del Evangelio de Marcos. Los historiadores nos dicen que Marcos probablemente fue el discípulo principal de Pedro. No pudo estar en una escuela mejor, porque Pedro estuvo a los pies del maestro. Marcos, los historiadores dicen que más de uno confirma que Marcos era el escriba de Pedro. Pedro le contaba y le decía todos los relatos de Jesús, y vemos en el Evangelio de Marcos la personalidad de Pedro plasmada. Primer línea de discípulos, Marcos, murió arrastrado en Alejandría en el 64 después de Cristo. Jacobo el menor, muerto a garrotazos en Jerusalén. Pedro, crucificado cabeza abajo. Sabemos muchos de nosotros, Pedro dijo: yo no soy digno de ser crucificado en la manera en que Jesús fue crucificado. Soy indigno de ser crucificado de esa manera. Crucifíquenme cabeza abajo, para que nunca jamás se me compare con el Señor Jesucristo. Andrés, crucificado en Acaya, tomando de la copa que Jesús le dijo que si podía tomar. Tomás fue atravesado con una lanza en el 70 después de Cristo. Bartolomé, despellejado vivo en Armenia. Lucas, principal discípulo de Pablo, un escriba también, nos presenta por inspiración del Espíritu Santo el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas de una manera tan ordenada, porque así era como era Pablo. Pablo le dictaba a él.
Y Pablo le decía a Lucas todo lo que escuchó de Pedro y todo lo que escuchó de Juan. Y el tiempo que Pablo estuvo a los pies de los discípulos escuchando los relatos de Jesús y contándole cómo camino a Emaús había visto a Jesús resucitado. Y Lucas está con un orden increíble, con detalles, plasmando el detalle de Lucas. Este Lucas, ahorcado en Atenas 93 después de Cristo. Pablo, finalmente decapitado en Roma. Y si ustedes leen 2 de Timoteo, me falta tiempo para compartir tantas cosas. Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Allí en una celda, por las rejas, viendo a un hombre afilando la guillotina, Pablo con una satisfacción no terrenal, eterna, diciendo: hice todo lo que podía por el evangelio de Jesús. Todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. No me he reservado nada. No hay una riqueza que haya atesorado. Ni siquiera me casé porque necesitaba más tiempo para el evangelio de Jesús. Decapitado en Roma. El evangelio de convencimiento es el intento de convencer a las personas para que reciban a Cristo en su corazón. Y esta proclamación intenta convencer a las personas de recibir a Cristo, porque Cristo resolverá sus problemas, les hará felices y mejorará su vida con tan solo hacer una oración. Incorrecto, mis hermanos. A la luz de las Escrituras, incorrecto. El evangelio verdadero jamás ha prometido la hermosura aquí en la tierra. Si la vemos es por la gracia de Dios, no por la promesa de Dios. El evangelio de Jesucristo es un llamado a ser un héroe de la fe y a soportar los padecimientos de Cristo, no a vivir como una persona mimada, feliz y sin problemas. El evangelio de fe y arrepentimiento es la promesa de justificación y de salvación, no de bienestar en la tierra. Y recuerda que solamente el evangelio de arrepentimiento puede ofrecer perdón de pecados, vida eterna y la completa felicidad en la eterna presencia del Señor. Termino con Romanos 1:16, de mis pasajes favoritos en la Escritura, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.